Ahora sí, ya estamos en vivo. Aram, bienvenido. Te cedo la palabra. Un placer que estés acá. Muchas gracias. Gracias, Caro, y muchas gracias. Hola a todas y a todos en Santiago, en Bogotá. No veo al final si se conectó Buenaventura, pero estoy seguro que llegarán también en su momento. Muchas gracias, obviamente, a Wingu y a todos los organizadores y los convocantes por la invitación. Como ya dijeron, mi nombre es Aram Barra, soy oficial de programa con Open Society y esta mañana, más mañana en México, a partir de que el presidente Andrés Manuel decidió desaparecer el horario de verano, pero esta mañana en América Latina me toca moderar este panel que en realidad creo que va a ser más bien una conversación muy interesante entre dos puntos de la región que han estado pues sumamente activos en los últimos meses. Por un lado, Colombia, que además en los últimos años ha tenido una movilización importante alrededor del proceso de paz que ha simbrado, digamos, el debate nacional y la participación de la sociedad civil, de los grupos políticos, de grupos excluidos históricamente. Y por otro lado, Chile, que desde inicios de la pandemia, con un llamado estallido social, convocaron a un nuevo proceso constituyente que recientemente fue rechazado en un plebiscito, pero que parece va a dar una salida institucional hacia adelante. Para hablar de esto nos acompaña por un lado Brigitte Baptiste, que es una bióloga colombiana, actualmente se desempeña como rectora de la Universidad EAN, es además miembro del Consejo de Asesores de Open Society en América Latina, es columnista en el periódico económico La República y también en el diario El Espectador. Y por el otro lado, bienvenida Brigitte, y por el otro lado, desde Santiago, Octavio del Favero, que es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente, es abogado y tiene un máster en política comparada. Ha liderado esfuerzos de incidencia para las reformas de las instituciones políticas, junto con coaliciones de organizaciones a nivel nacional en Chile y a nivel regional. Bienvenido, Octavio, también. Les voy a pasar la palabra a los dos, quizás recuperando un poco lo que estaba diciendo ahora en la introducción. Por un lado, Brigitte, el proceso de acuerdo de paz se acompaña en meses recientes con la llegada de un gobierno progresista, con el gobierno de Gustavo Petro, y acompañado además con una figura, la figura de Francia, que es una figura, digamos que en la narrativa de las poblaciones afrocolombianas, pues trae un nuevo discurso al país. ¿Cómo describirías las características más importantes del proceso durante los últimos años en términos de transición democrática que han pasado en Colombia? Y después de ti le voy a pasar la palabra a Octavio con esa misma pregunta y quizás con la explicación contraria. Primero, un gobierno progresista que llega a partir de inicios de este año, el gobierno de Gabriel Boric, que además se monta completamente en un plebiscito constitucional como ya dije, digamos, pierde en el referéndum hace algunas semanas. Creo que el diálogo de estas dos experiencias y en el caso de los dos países una negativa en términos de los plebiscitos en el acuerdo de paz o en el proceso constituyente, nos abren una conversación muy interesante sobre cuáles son posibles salidas institucionales, digamos, al contexto sociopolítico. Y en ese sentido, digamos, primero empezar por cómo describirían la evolución, las características de esos procesos. Brigitte, te paso la palabra. Bueno, muy buenos días aquí desde Colombia. Un gusto estar acompañándoles a todas, a todos y a todos en esta conversación. Creo que el tema amerita realmente el tiempo de análisis que nos estás proponiendo y pues qué grato compartir
con la experiencia chilena. Diría en primer lugar que para Colombia la llegada del nuevo gobierno y por primera vez de un gobierno democrático de izquierda representó una bocanada de aire fresco para toda la sociedad, incluso para las personas que no votaron o que no participaron de la elección. Sí, sí se ha visto la alegría, la búsqueda de reformas significativas, la construcción de espacios de participación masivos, un debate mucho más vívido en torno a los temas acuciantes de la nación. Llevamos menos de 100 días del nuevo gobierno. La actividad del Congreso de la República es frenética, por decirlo así, para tratar de obtener las reformas más críticas para darle viabilidad al cambio que se está esperando. Estamos hoy precisamente discutiendo el alcance de una nueva reforma tributaria que ha suscitado, pues, por supuesto, muchos debates sobre el papel que tiene las empresas mineras, que tiene la explotación petrolera, que tiene el comercio internacional, que tiene la industrialización en el país en términos de construcción de equidad y cómo a través de una reforma fiscal, pues se espera em, eh, equilibrar mucho mejor las cargas fiscales que han estado muy distorsionadas históricamente en el país. Además de eso, pues hay un proceso de planeación muy participativo. Yo hoy estoy en una ciudad que se llama Barranca Bermeja, en el centro del país, y hay una serie de audiencias masivas donde las comunidades locales pueden participar para contribuir al plan de desarrollo y las conclusiones que surjan de estos eventos, que son casi 40 a lo largo de estos 2 meses, son vinculantes, es decir, que lo que llegue a acordarse debe tenerse en cuenta en las consideraciones del plan de desarrollo. Es todo un reto, digamos, de construcción de agenda que vamos a ver cómo resulta, pero que indudablemente, como decía al principio, refresca. Y diría para concluir una primera intervención rápida, lo que uno sí ve es una conversación mucho más rica acerca de lo posible y lo deseable. Porque claro, cuando hay un cambio de cuarto marcado en términos de la forma en que se afrontan los temas de construcción de bienestar, de participación, etcétera, eh, pues uno desea un poco como en Chile que las deudas históricas se puedan superar de una manera mucho más rápida de lo que el mismo aparato del Estado está acostumbrado. El presidente Petro dijo hace unos días una frase que yo creo que fue muy mal interpretada en algunos ámbitos, pero decía, el enemigo está adentro, en el sentido de que es tal la complejidad de normas, de procesos y de estructuras institucionales que no permiten la innovación, que así uno quisiese hacer un cambio pequeño, también sería imposible. Entonces, ¿cómo lograr que la institucionalidad, que es la pregunta de nuestro panel, realmente se mueva a ser una institucionalidad más flexible, una institucionalidad más acogedora y, por supuesto, más democrática? Es todo un reto. Gracias, Brigitte. Octavio, vamos contigo. Perfecto. Gracias, Aram. Un gusto estar compartiendo con Brigitte y el panel, y en general gracias a Wingu por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el rol de la sociedad civil en estos contextos. Yo creo que el caso de Chile representa como un contexto bien desafiante, en realidad, para la sociedad civil, entendiendo la sociedad civil como un grupo, un sector más bien, que se organiza de distintas formas, con distintas agendas, con distintas sensibilidades también, pero que le proponen a sus sociedades, a sus países, rutas de cambio, ¿no? Rutas de mejora, formas de organizarse para la creación de bienes públicos, para la creación de bienestar, para la creación de, en general, mejores sociedades. Y yo creo que el contexto que vemos en Chile demuestra lo sinuoso, lo complejo, lo
a veces contradictorio que puede ser esa ruta de la construcción de ese cambio. Y eso creo que lo representa un poco con la descripción que ya hacía Aram de un contexto que acá conocemos bien, de un estallido que se interpretó de una manera, luego un resultado de plebiscito que parecía confirmar esa sensibilidad o esa canalización hacia la institucionalidad de una determinada demanda, y así sucesivamente, incluso hasta que llegamos a la elección en segunda vuelta del actual presidente Boric. Pero que en menos de un año aparece un resultado electoral con el plebiscito de salida del proyecto constitucional propuesto por la convención, que no solo es una derrota, sino que es una derrota bien categórica, en el fondo, en la urna sobre ese proyecto. Entonces esto dice, ¿qué pasó? O sea, como estamos en una situación de esquizofrenia, como cambiamos de opinión, o todo es ya demasiado líquido y cambia demasiado rápido. Entonces estamos, yo diría que en un contexto como que ya la interpretación es compleja, o sea, la lectura no es sencilla, y yo creo que nos obliga un poco a elevar la mirada y incluso como ir integrando en nuestro análisis y estrategias como sociedad civil quizás cuestiones que a priori no nos acomodan tanto respecto a la realidad social y cultural de los países en que estamos trabajando. Pero preparando un poco la conversación para hoy día, si tuviese que elegir lo que yo creo que son 3 elementos o factores que obviamente son parciales y no explican todo, pero que creo que sí están vigentes desde antes del estallido, en el estallido y el día de hoy, que a mi juicio como que configuran un poco el escenario, destacaría 3. Uno, estamos en una situación de deterioro de la calidad de vida material de las personas. Ahí hay un trabajo muy interesante no solo sobre Chile, sino que sobre Latinoamérica en general, de Nora Lustig, que habla de cómo si miramos la desigualdad económica desde cierto punto de vista, a pesar de que con la primera marea roja, la desigualdad efectivamente en la región bajó, una vez que se acaba el boom de las materias primas, la mejora de la calidad de vida, del bienestar, se estanca, ¿no? Ya llevamos varios años donde eso es así en la región de forma generalizada. Y no solo eso, sino que también cuando miramos formas de medir la desigualdad o la concentración de la riqueza distinta al Gini, esta no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado en algunos países. Entonces ahí hay un primer elemento, yo creo que eso en Chile es parte del diagnóstico, es parte de la realidad que la sociedad civil y la clase política tiene que atenderse sí o sí, en el fondo, cualquiera sea el gobierno y su sensibilidad o su ideología. Segundo, diría, un segundo elemento es que ese desafío material lo enfrentamos con una profunda desconfianza de parte de la ciudadanía hacia las instituciones y también entre la ciudadanía, entre las personas. La confianza interpersonal también está muy disminuida. Lo cual hace que las soluciones institucionales efectivamente quizás tengan corta vida, en el fondo. Aparecen como una solución a un momento dado, pero no estamos seguros de que efectivamente sean hoy capaces de sostener su legitimidad en el tiempo y por lo tanto proyectarse. Y por último, tenemos una fuerte polarización al interior de las élites, al menos en Chile, ¿no? No tanto así en la sociedad, no sabemos hasta cuándo la sociedad va a seguir como manteniendo quizás una mirada un poquito más cohesionada, a diferencia de lo que observamos en la élite política y económica, porque obviamente lo que ocurre a nivel de élite no tiene efectos también a niveles sociales, entonces, pero por el momento vemos que la polarización está ahí. Entonces vemos a una élite que tiene dificultades para ofrecer soluciones, para ponerse de acuerdo, para ofrecer soluciones. Entonces yo creo que es ese contexto el que genera una crisis de representatividad y el que explica un poco los porrazos que se han dado los liderazgos políticos en el último tiempo. El presidente Piñera, en su momento, la convención, y quizás pueda ser lo que está detrás de la explicación de la baja en la popularidad del actual presidente. Entonces tenemos como, diría yo, un momento donde la adhesión en la urna no necesariamente una adhesión a un proyecto político determinado o una adhesión militante incondicional, sino que es una adhesión mucho más temporal y más compleja
de analizar. Y aquí solamente estoy describiendo solamente los desafíos por ahora, porque igual quisiera también decir que creo que es ahí donde surge el rol de la sociedad civil también, como un actor distinto al de la política, como un actor distinto al del mundo privado o comercial, empresarial, donde tiene la misión, ¿no?, de tratar de permear con las agendas de derechos humanos y profundización democrática, más allá de un gobierno determinado, más allá de un sector político determinado, más allá de un grupo de la sociedad determinado, un movimiento, etcétera, sino que tratar de construir la suficiente legitimidad y puentes para que esto se transforme en una agenda cada vez más transversal y de sentido común que permita enfrentar estos desafíos institucionales, sociales y económicos que mencionaba. Y solo para terminar y poner una nota un poquito más optimista, yo diría que sí o sí, de todas maneras, el estallido social, el debate constitucional en la convención y también el debate presidencial en segunda vuelta movieron las características y los contenidos de lo que estamos hablando hoy día. O sea, creo que sí en Chile hoy día sí estamos más cerca de estar hablando. Primero que todo, creo que estamos hablando mucho más de cuestiones de fondo, más que, aunque a veces no lo parezca, porque en redes sociales yo sé que no lo parece, pero igual creo que a nivel de políticas que estamos discutiendo, que están sobre la mesa, en pensiones, en salud, en trabajo, en calidad de vida, y la misma discusión democrática que implica el debate constitucional, nos acercan mucho más a las discusiones sobre soluciones o posibles soluciones a nuestros problemas que creo que hace 5, 10 años atrás. Eso por una parte, y también creo que las posibilidades del debate también se ampliaron. O sea, yo creo que a pesar de que hoy día estamos en una retracción, luego del rechazo, en una retracción quizás de las posibilidades de la conversación, de todas maneras las cuestiones que están sobre la mesa quizás son más que las que eran posibles antes del estallido, y eso de todas maneras es un avance. Gracias, Octavio. Creo que entre los dos, Brigitte, Octavio, ponen en la mesa varios retos que tienen, digamos, en términos de similitudes ambos procesos. Primero, un resultado de una población sumamente polarizada después de un ejercicio plebiscitario, pero segundo, cuestionan, digamos, el valor del mecanismo de los plebiscitos como un mecanismo para las grandes reformas, digamos. Hay una cifra por ahí que nos dijeron el otro día en alguna reunión, alrededor del mundo 8 de cada 10 plebiscitos se pierden. Y digamos, en la región Colombia y Chile representan 2 plebiscitos recientes donde, digamos, las fuerzas progresistas ponen en la mesa una agenda de reformas que se pierde, que deja a una población, como ya decía Octavio, polarizada, pero deja también una crisis de representatividad en términos del rol que juegan los partidos políticos, que juega la sociedad civil. Y en ese sentido, creo que tenemos unos 10 minutitos más. Quizás la siguiente pregunta, la que pongo en la mesa es qué podemos aprender de estas experiencias de transición democrática. Ya Octavio se estaba acercando a eso, pero ¿qué rol juega la academia, qué rol juega la ciudadanía o la sociedad civil para generar confianza, para reconstruir tejido, por utilizar un concepto, frente a la negativa que la ciudadanía expresa en estos plebiscitos? Y quizás ahí el pilón es qué rol tienen los movimientos sociales, los movimientos feministas, indígenas, de pueblos originarios, de comunidades afro, en estos procesos. Brigitte, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Precisamente, y bueno, un saludo a Octavio, qué pena, no lo había saludado al principio. ¿Cómo estás? Precisamente quería referirme al rol de la academia. Bueno, en Chile la universidad ha sido un protagonista impresionante desde el estallido, y el movimiento estudiantil ha sido sumamente organizado y vital para la propuesta de una transformación a fondo de la sociedad chilena. En Colombia también, pues tuvimos nuestro estallido después de la pandemia, hubo muchos intentos como de darle vía a la protesta social. No todos terminaron, digamos, bien. Incluso hoy mismo se condenó a algunos de los participantes a las marchas a 10, 12, 15 años de cárcel
en un proceso muy controversial. Entonces, lo que vemos es que sí se requiere que haya unos ámbitos que provean más conectividad y conversaciones estructuradas sobre temas estratégicos, porque el Congreso de la República, digamos, también recién reelegido, está muy alineado con el nuevo gobierno y legislará rápidamente en temas de acuerdo político, pero eso no resuelve el acuerdo social. Esto lo que incluso puede llegar a propiciar son mayores resistencias y polarización si no hay un proceso de apropiación de las decisiones que ocurran ahí sobre los mismos temas a los que Chile se está enfrentando, temas de pensiones, temas de acceso a la salud pública, temas de acceso a la educación y a los bienes públicos. Entonces, la academia que durante el principio de la campaña fue muy proactiva, las universidades crearon movimientos y espacios de análisis, ahora está un poquito más dormida nuevamente, como diciendo, bueno, ya planteamos algunos de los aspectos que iban a ser críticos, pero ahora de nuevo tenemos que preocuparnos de nuestros asuntos, la investigación clásica, las publicaciones, sobrevivir en medio de la incertidumbre. Bueno, la universidad en Colombia, la universidad pública está muy debilitada por la falta de financiación y la universidad privada pues tiene condiciones muy particulares de operación. Yo trabajo en una universidad privada y tenemos limitaciones muy importantes para poder contribuir, digamos, a estos diálogos. Así que el tema de los movimientos debería probablemente ser acogido de una manera más robusta por las universidades. Los feminismos, indudablemente, los feminismos que fueron tan importantes y siguen siendo tan importantes en los debates públicos, deberían tener una presencia mayor en las universidades y continua para darle esa, no diría que legitimidad, porque ya la tienen, sino darle un espacio de expresión un poquito más, con más garantías. Y feminismos, movimientos, todas las discusiones sobre género que están pasando por ahí, las discusiones sobre el papel de los pueblos indígenas. En Colombia somos más de 100 pueblos indígenas en distintas regiones del país y en condiciones muy distintas también. Y la población afro representada por nuestra vicepresidente que que institucionalizará un ministerio de la equidad, que es algo muy interesante que vamos a ver cómo se despliega y qué sucede. Pero sí, definitivamente las universidades, tanto públicas o privadas, todavía estamos en deuda para brindar espacios de seguridad a los movimientos civiles democráticos, porque si no, son muy efímeros y tienen dificultades para permanecer y participar de los debates estratégicos que tiene el país. Gracias, Brigitte. Octavio. Bueno, yo creo que primero respecto al tema de los plebiscitos, nosotros en Ciudadanía Inteligente creemos que de hecho los mecanismos de democracia directa, cuando están adecuadamente diseñados, efectivamente son una contribución a la profundización de la democracia, pero tampoco creo que lo que levantan estas experiencias es que tampoco la participación, en este caso la participación directa de la ciudadanía, no puede ser a costa de la calidad de los procesos representativos ni de apropiación, como decía Brigitte. O sea, primero representativo para mantenerme en el plano político, es decir, la calidad de la representación no puede ser reemplazada por la participación, no podemos descuidar ese plano de la deliberación política y de la construcción de cambio, en el fondo. Y bueno, yo creo que finalmente, claro, lo que está pasando en Chile es justamente una crisis de representación y la convención no fue ajena a eso. Y por ahí está como quizá la principal causalidad respecto al resultado del plebiscito constitucional. Y segundo, voy a reiterar, como decía Brigitte, creo que la apropiación o el consenso, el consenso político tampoco no garantiza apropiación social. Y de hecho eso diría yo que es el desafío de la situación actual del proceso constitucional en Chile. Es decir, al parecer habría como un aprendizaje importante en el sentido de que los acuerdos tienen que ser mucho más transversales quizá de lo que se alcanzó a dar en la convención, a pesar de que se aprobaron las normas con 2/3. Pero también la clase política tiene que preguntarse si eso va a ser suficiente para construir un proyecto
que luego sea aprobado en un próximo plebiscito de salida en el futuro, porque quizás no sea suficiente para la profesión social que estamos hablando. Y con eso quizás paso a mencionar lo que, a la segunda parte sobre el rol de la sociedad civil, y ahí yo creo que el rol es justamente contribuir a la consolidación de los cambios, ¿no? A que estas cuestiones, estos movimientos no queden en solamente estos remesones que son aparentemente positivos, pero que al final nunca nadie, no sabe para quién trabaja, no sabemos qué reacción va a tener en el futuro, cuál va a ser la próxima coalición de gobierno y cuál va a ser su característica y su nivel de compromiso con la democracia o los derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental el rol de la sociedad civil de estar en una pelea más larga, quizás, que no esté tan sujeta a los ciclos políticos determinados, especialmente, no conozco en Colombia, pero acá son solamente 4 años de gobierno, o sea, es muy corto. Son ciclos políticos demasiado breves para pensar que ahí se van a consensuar y consolidar las agendas sociales, de derechos humanos, etc. Y por lo tanto, el rol de la sociedad civil es estar como mirando quizás con una perspectiva un poco más larga. ¿Y con qué sentido? Justamente el de esa apropiación y permeabilidad, ¿no? Que para que vaya permeando estos debates a cada vez a sectores más amplios de la sociedad. Y ahí yo creo que la sociedad civil está como en una posición un poquito privilegiada de alguna forma para jugar un doble rol con los gobiernos de turno. Uno, de colaboración. Es decir, tiene la posibilidad de, cuando están las condiciones y hay la voluntad política adecuada, en el gobierno, en el Congreso, en los distintos espacios de representación, en los gobiernos locales, para qué decir, de poner recursos, conocimientos, redes, legitimidad a disposición de los liderazgos que están empujando por esos cambios para que estos cambios efectivamente ocurran. Pero tenemos la posibilidad también de siempre, y el deber más bien diría yo, de conservar también un rol fiscalizador, ¿no? Los gobiernos en general están sujetos a muchísimas presiones y no solo eso, también es fundamental que como sociedad civil sepamos diferenciar nuestras agendas de un determinado sector político. Si la suerte de nuestra agenda va a correr la suerte de un determinado sector, bueno, nuestra agenda es muy débil. O sea, va a quedar muy debilitada porque hoy día la política es muy móvil. Y yo creo que la importancia de nuestras misiones en las distintas materias en las que nosotros trabajamos, género, medio ambiente, migración, derechos sociales, democracia, no puede estar sujeto a la suerte de una determinada coalición o un determinado grupo. Y eso pasa por también jugar un rol diferenciador de la sociedad civil respecto a quienes están liderando el país en un determinado momento y asegurarnos, por una parte, que las decisiones que se vayan tomando en la práctica, no solamente en el discurso, efectivamente respondan a los estándares que estamos promoviendo y por lo tanto jugar un rol de fiscalización en el debate y la agenda pública al respecto y por supuesto también tratar de funcionar de puente para que más sectores vayan asumiendo los compromisos con esos cambios que estamos empujando desde la sociedad civil también. Así que un rol colaborador, pero también fiscalizador manteniendo una cierta distancia porque nuestra agenda tiene ciclos más largos de trabajo y además la sociedad civil como sector en sí mismo tiene que conservar su independencia y capacidad de acción más allá del ciclo político. Gracias, Octavio, y fiscalizado tú mismo con 30 segundos antes del final del panel. Entonces, pues no me queda más que agradecerle una charla corta, pero súper interesante, y creo que logramos profundizar en un par de puntos, sin duda un esbozo de una foto, pues de 2 puntos de América Latina, que han pasado por procesos similares en algunas formas, muy distintos en otras, pero que tienen un reto común hacia adelante en tanto nuevos gobiernos progresistas que iluminan la cara de la región y llaman la atención de todo el mundo para voltear hacia América Latina en un contexto sumamente complicado de crisis económica, todavía de crisis de salud, de crisis climática sin duda. Entonces, pues agradecer a Brigitte, a Octavio por esta charla, a Wingu nuevamente por convocar y por organizar, y sin duda pues animarles a todos, todos quienes nos escuchan
y quienes están físicamente en las sedes del FITS Democracia, a que sigan pues conversando a lo largo del día e intenten profundizar incluso más sobre esta y otros temas que están en la agenda. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Muchas gracias.